Abre tu Biblia en Josué capítulo 3 y comenzamos poniendo este tiempo en manos de Dios, ¿les parece? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque has sido fiel con nosotros, aun cuando nosotros hemos sido infieles, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra escrita, a la cual podemos acudir día a día como a una antorcha que alumbra en este lugar oscuro, Señor, en estos tiempos difíciles. Venimos esta noche delante de ti rogándote que con tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tú completes la obra que has iniciado en nosotros, Señor, y de esa manera podamos glorificarte. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 3. Abre tu Biblia ahí en Josué capítulo 3. Josué es un libro que me narra hechos históricos, no es una fábula, no es una historia ficticia que alguien se inventó y que empieza diciendo había una vez en un reino muy, muy lejano o algo así. No, son hechos reales, en lugares geográficos reales. Toda es una historia real. Una prueba de la mano de Dios protegiendo, guiando a su pueblo, cumpliendo una promesa que Él había hecho 400 años atrás. Él había prometido que esa tierra se la daría a la descendencia de Abraham. Y el pueblo de Israel estuvo preso en Egipto, y después de un tiempo de estar preso en Egipto, Dios levanta a un libertador, a Moisés, y el pueblo de Israel sale de Egipto. Pero queda 40 años en el desierto, porque no le creyeron a Dios. Quedaron 40 años dando vueltas en el desierto hasta que toda esa generación que salió cayó en el desierto y murió. Y una nueva generación que nació en el desierto, con algunos de los que en esa época eran niños, son los que van a entrar. De los hombres adultos, los únicos que van a entrar a la tierra prometida son Josué y Caleb, porque fueron los únicos que le creyeron a Dios. Y eso es lo que narra el libro de Josué, la entrada a la tierra prometida. Pero también, lo dijimos la semana pasada y hace 15 días, el libro de Josué son ilustraciones que Dios nos permite ver para comprender lo que es la vida en el Espíritu. Muchas veces la vida en el Espíritu nosotros la vemos como cosas extrañas y sobrenaturales, pero nuestro Señor es sobrenaturalmente natural. Él hace los milagros de una manera tan magistral que parecen cuestiones cotidianas, y en realidad Él está obrando esos milagros. Y en el libro de Josué lo que vamos a estar viendo son estos milagros majestuosos mezclados con milagros que los confundiríamos con cosas cotidianas, ambos hechos por la mano de Dios. Y antes de empezar, déjame hablar un poquito acerca de una analogía. Un tren de estos antiguos, de estos que corrían empujados por una locomotora que tomaba su fuerza de una máquina de vapor. ¿Los ubicas? En el viejo oeste, ahí va la locomotora y va jalando la locomotora, va arrastrando al tren, los vagones del tren. Y para tener fuerza, lo que hacían era quemar carbón, madera, quemar distintos elementos. Y de esa manera se generaba fuego que hervía una serie de líquidos, agua, entre otros, y eso producía vapor, y el vapor era lo que generaba la fuerza para que la locomotora se moviera, y cuando se movía la locomotora arrastraba el resto de los vagones. Ese mismo vapor era el que, si has visto estos trenes, hacía que cuando jalaban un cordel sonara el silbato, ¿no? El famoso chu chu. Era el vapor. Ahora, el propósito del vapor era mover la locomotora, no hacer sonar el silbato. El silbato lo que hacía era anunciar que el tren se estaba moviendo. Pero el propósito no es el silbato, sino el movimiento. El Espíritu Santo en nuestras vidas funciona de la misma manera. Muchas veces
Anhelamos el Espíritu Santo porque anhelamos el silbato. Y queremos algo que haga ruido y algo que muestre. Y dicen, yo quiero hablar en lenguas para que vean que hablo en lenguas. Y quiero hacer esto. Y tomamos el Espíritu Santo para hacer un ruido y puro chuchu. Pero el Espíritu Santo no está para hacer ese ruido. El Espíritu Santo está para que en mi vida yo pueda glorificar a Cristo en mi manera de caminar. El Espíritu Santo está para que yo pueda caminar y ese caminar glorifique a Dios. Y a lo mejor va a ser necesario que al llegar a ciertos lugares se accione el silbido, pero no es la meta. Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8 dijo, vayan a Jerusalén, esperen ahí y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces hablarán en lenguas y harán milagros. No dice eso. Jesucristo no menciona lenguas, milagros, sanidades, no. Cuando menciona Jesucristo el Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito del Espíritu Santo, darme la capacidad de ser testigo de Cristo. ¿Y qué es un testigo? Aquel que dice lo que ha visto. Aquel que dice, yo he visto esto. Y Él es el Espíritu Santo es el que te da la capacidad para poder llevar a cabo este testimonio. Y un poco de eso vamos a estar viendo ahora en el capítulo 3. Acompáñame a Josué capítulo 3. Si tú recuerdas, la semana pasada quedamos en que los espías fueron a Jericó, regresaron y le dan este informe a Josué. Le dicen, Josué, ¿qué crees? Están temblando. Dios ha cumplido su palabra. Ellos están temblando. Están espantadísimos. Dios los ha entregado a nuestras manos. Y dice Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Déjame, lo primero que tiene que... lo que vamos a estar viendo es la vida en el Espíritu comienza en la mañana. Cosas importantes suceden cuando tú te levantas en la mañana a buscar al Señor. No es que Dios no esté disponible durante todo el día. Dios está disponible todos los días, 24 horas al día. Pero cuando Él es lo primero de tu día, cuando tú te despiertas y Él es lo primero de tu mañana, lo primero de tu jornada, cosas interesantes comienzan a suceder en tu vida. La llenura del Espíritu Santo la vas a experimentar cuando empieces de mañana a levantarte y a buscar esa llenura. Ellos están ahí a punto de cruzar, ¿qué cosa? El río Jordán. El río Jordán. La palabra Jordán literalmente quiere decir el que desciende. Y tú recuerdas cómo Jesucristo va al río Jordán a ser bautizado. Y recuerdas que cuando está siendo bautizado, ¿qué sucede? Desciende, ¿qué? Sobre él, el Espíritu Santo en una forma de paloma. Y a partir de ahí comienza el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante, porque todo lo que Él hizo, no lo hizo utilizando su poder de su deidad. Porque tú y yo, seguramente tú has pensado igual que yo, cuando lees a Jesucristo y dices, es que Él hace trampa, pues Él es Dios. Obviamente Él puede hacer todo eso que hace, pues es Dios, omnipotente, pues, ni modo que no pueda. Pero Filipenses capítulo 2 me dice que Él se despojó a sí mismo. Y todo el tiempo que Él estuvo en la tierra, estuvo como tú y como yo, esperando y dependiendo del poder del Espíritu Santo en su vida. Y no sé si alguna vez te has preguntado o te has admirado cuando venían con Jesús y le decían, Señor, Maestro, ¿es lícito pagar impuestos, sí o no? Ahora sí, ya quedó, lo atrapamos. ¿Recuerdas los fariseos? Pensando, ahora sí, de esta no se escapa.
Porque si dice que es lícito pagar los impuestos, estás a favor de Roma y el pueblo lo va a odiar. Y se dice, no hay que pagar impuestos. Eres un rebelde, estás en contra del imperio y lo podemos entregar a los romanos. Ahora sí, Jesús no se va a escapar. Y de pronto Jesús encuentra una salida donde no hay. Y Jesús dice, denme una moneda. Y le dan una moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando lees eso dices, ¡wow! Si yo tuviera esa sabiduría, porque luego me preguntan cada cosa y ¡pum! Y a veces no son cuestiones teológicas, me preguntan esto y sí, y ¡pum! Y, híjole, era no, ¡pum! No era... ¿Qué pasaba? Jesucristo se despertaba de mañana a buscar al Señor. Lo puedes leer en Marcos capítulo 1. Acompáñame a Isaías, capítulo 50. ¿Dónde está Isaías? Aquí. Isaías, capítulo 50. El capítulo 50 es un capítulo mesiánico, es decir, un capítulo que en profecía Isaías está escribiendo acerca del Mesías, aunque probablemente Isaías mismo no sabía exactamente que estaba hablando de algo del Mesías que estaba a punto de llegar. Y dice en el versículo 4, y como te digo es un capítulo mesiánico, Jehová el Señor, Jesucristo es el que está hablando realmente, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Sabes qué? Esa era la clave del Señor Jesús. Mañana tras mañana Dios despertaba su oído para saber escuchar la voz de Dios y luego tener palabras para poder hablarle al cansado, las palabras exactas. ¿Nunca te ha pasado que de pronto viene alguien y te hace una pregunta y dices, híjole, ¿y ahora qué le contesto? Esta es la clave, despertarse de mañana, ponerte delante de Dios en tu tiempo devocional, abrir la palabra, orar, y entonces Dios va a despertar tu oído y te va a dar las palabras exactas que durante todo el día vas a necesitar. Esta era la clave del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él se levantaba mañana tras mañana. Y Josué está haciendo eso. La vida en el Espíritu comienza buscando a Él como la primera necesidad de mi vida. ¿Quieres vivir en el Espíritu? ¿Quieres vivir bajo la guía del Espíritu? Búscale temprano. Además, dice en el versículo 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim. ¿Te das cuenta? Él pone el ejemplo. Él marca el camino. Y yo tengo que ser así. Si en tu familia tú necesitas del Espíritu Santo porque tu esposa o porque tienes problemas con tus hijos o por cualquier razón, tú estás llamado a marcar primero si eres varón. Tú tienes que caminar. Ahora, si eres mujer y tu esposo no hace caso y tu esposo, exactamente igual. Tú comienza caminando en el Espíritu, tú comienza andando en el camino de Dios y Dios va a hacer la obra en tu esposo o en tus hijos. Pero tú tienes una responsabilidad tuya delante de Dios, en primer lugar. Y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Versículo 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Estaban en Sitín y llegan hasta el Jordán y dice que están ahí en el Jordán 3 días. El río Jordán, el día de hoy está muy seco, es muy pequeño, hay una gran emergencia porque se han hecho muchas desviaciones para poder llevar agua a distintos lugares. Y el río Jordán, estuve leyendo en ciertas noticias, hay un par de ONGs que están luchando porque se pueda hacer algo, porque está a punto de secarse el río Jordán.
Pero en esta época, en ese momento, era un río que tenía entre 50 y 60 metros de ancho. Bajaba con mucho caudal, sobre todo en la época de la siega, en primavera. En primavera bajaba con mucho caudal. Se llama el que desciende, porque literalmente es un río que inicia muy alto y desciende hasta el Mar Muerto, que es básicamente uno de los puntos más bajos de toda la tierra. Y entonces en este camino de descenso va ganando caudal. Y como lo vamos a ver más adelante, Josué mismo lo reconoce. En esta época, en la época de la siega, en primavera, el río Jordán crecía mucho y rebalsaba por todos sus anchos, por todos sus bordes. Entonces ellos están ahí y dicen, wow, esa es la tierra prometida, y nosotros estamos del lado equivocado. Porque una cosa es que 2 espías crucen el río y vayan y regresen. Pero ahora aviéntate, no 2 espías, más de 2 millones de personas, con niños, con mujeres, con carga, con todo esto, cruza el Jordán. Es imposible. Y ahí están 3 días viendo e imaginando qué es lo que Dios va a hacer ahora, qué es lo que puede hacerse, qué es lo que va a pasar. Y después de 3 días de espera, dice el verso 2, Josué manda al pueblo y dice, cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Después de 3 días Josué da la orden. La orden es muy sencilla. Cuando veas el arca del pacto, levántense y caminen detrás del arca. La vida en el Espíritu también es igual. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Dios se revelaba encima del arca del pacto. Habían 2 querubines que tocaban sus alas y estaban tapando sus rostros. Ahí en medio de esos 2 querubines se revelaba la nube, la Shekinah, la gloria de Dios, para hablar con Moisés y para darle toda la ley y para darle consejo. El arca representaba la presencia de Dios. Y lo que está diciendo Josué es, ¿sabes qué? Ahora ya no tienen que estar viendo la columna de fuego o la nube. Ya eso es asunto de antes. Estamos entrando a la tierra prometida. Solo tienen que mirar la presencia de Dios. Y cuando veas la presencia de Dios, ¿sabes qué? Camina. Camina. De la misma manera, la Biblia me invita a que yo tengo que caminar, no mirando nada alrededor, sino solamente a Jesucristo. Hebreos capítulo 12. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, este es el importante. ¿Cómo tenemos que correr esta carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De la misma manera que ellos, ahí para poder entrar y caminar y vivir en la tierra prometida, lo que necesitaban era ver el arca. No tenían que ver a nadie más, no tenían que ver al líder, no tenían que ver a cómo están los compañeros, no tenían que ver si este se cae o si ese se adelanta. No, tenían que ver el arca. El día de hoy, para caminar en el Espíritu, yo necesito estar viendo a Jesucristo. El arca contenía los fragmentos de la ley que Dios le dio a Moisés. Un poco de maná que había caído del cielo. Y la vara, una vara que era un palo. Y de pronto un día reverdeció y dio flores y dio hojas verdes y revivió. Y todo eso estaba dentro de una caja. Y la tapa de la caja era donde se ponía la sangre para el perdón de los pecados. ¿Sabes qué? Todo eso es nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo es el pan verdadero, no el maná que comieron en el desierto, sino el pan que descendió del cielo. Nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Él es el Logos, la palabra, el verbo de Dios hecho carne. Él es como esa vara que estaba muerta y renació y dio flores y dio hojas verdes. Él es el que con su sangre cubre todo. Y así como ellos partieron, y no tenían que mirar otra cosa, sino el arca, para caminar en el Espíritu. Yo no puedo distraerme, no tengo que mirar nada más, solamente a Jesucristo, y correr esta carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Verso 3, seguimos ahí. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Número 1, buscarlo de mañana. Número 2, no perder de vista a Jesucristo, caminar con los ojos puestos en Él. Número 3, esto es bien importante, pareciera bien obvio, pero es bien importante. Muchos de nosotros estamos viendo a Jesucristo, pero no estamos corriendo detrás de Él. Es decir, no solo basta con ver a Jesús. Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo necesito ver a Jesús y caminar, y como dice acá, ir en pos de Jesús. La palabra en pos quiere decir literalmente detrás de Él. Él va, Pedro en el capítulo 2 de su primer carta nos dice que Él ha dejado huellas para que nosotros sigamos. No, fíjate lo que dice. Número 1, versículo 3, cuando veas el arca, vosotros saldréis de vuestro lugar. ¿Sabes qué? No puedes seguir a Jesucristo y quedarte donde estás al mismo tiempo. Para seguir a Jesucristo tú tienes que dejar lo que tienes. Tú tienes que soltar de donde te estás agarrando. Tú tienes que caminar en pos de Él. Porque ese es el problema. Muchas veces decimos, yo quiero seguirle, pero también quiero quedarme aquí porque aquí estoy cómodo. Pero no puedes hacer las dos cosas. Como dice Marcos Vidal, este cantante, o estás en la barca o te hundes en el mar. No puedes tener las dos cosas. O sales de este mundo y niegas todo lo que este mundo te ofrece, o te quedas. Entonces, para poder ir en pos de Él, primero tengo que salir de mi lugar, ir en pos del arca, en pos de Jesucristo. Y dice el verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Sabes qué? Tú no conoces el camino, el Señor sí. Y lo que yo tengo que hacer es aprender a depender de su consejo, aprender a caminar por donde Él me dice que camine. Es muy sencillo, aunque es muy difícil. Proverbios 3 me dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es esto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mientras yo voy caminando, tengo que reconocer que aquí está la mano del Señor. Si de pronto tú estás caminando en tu vida y empiezas a ver cosas y dices, Jesucristo no pasaría por aquí. Jesucristo no andaría por este lugar. Este vecindario por donde estoy no es muy de Cristo, no es muy de Dios. ¿Sabes qué? Sal de ahí y regrésate. Date la vuelta y camina. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Cada paso que das, cada decisión que tú tomas, tú tienes que cuestionarte, ¿esto Dios lo haría? ¿Lo podría hacer delante de Jesucristo si Él físicamente estuviera a mi lado? ¿Podría ver esto si Jesucristo estaría físicamente a mi lado? ¿Podría decir esto si Jesucristo estuviera físicamente a mi lado? ¿Podría tomar esto? ¿Podría caminar así? ¿Podría hacer esto? Eso quiere decir reconocer al Señor en todos mis caminos.
Y eso es caminar en el Espíritu, ir en pos de Cristo, seguir sus huellas. Y algo importante, están entrando a la tierra prometida. Y la orden es, vayan en pos del arca, en pos del arca. La tierra prometida tiene grandes frutos, fluye leche y miel, pero yo no voy tras el fruto, ni tras la leche, ni tras la miel, sino tras el arca. En mi vida, ¿sabes qué quiere decir esto? Yo sigo a Jesucristo, sé que en Cristo hay multitud de bendiciones, pero yo no persigo las bendiciones, yo persigo al que me amó hasta el fin. Yo sigo al que me rescató. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, qué comeré, qué vestiré, qué beberé, todo eso va a ser añadido. El problema es que a veces nosotros queremos entrar a la tierra prometida persiguiendo la añadidura y que Cristo sea el complemento. Y tiene que ser al revés. Tú sigues a Jesucristo. Y cuando sigas a Jesucristo, ¿sabes qué? Él te va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Si tratas de ir a la tierra que fluye leche y miel, el río Jordán te va a llevar. Es un río caudaloso. En Él es el único capaz de llevarte. Verso 4 recién. Bueno, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, entre ustedes y el arca, haya distancia como de 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro. No os acercaréis a ella. Y cuando tú lees eso dices, ¿por qué? Bueno, tiene una razón muy lógica. Son 2,5 millones, 3 millones de personas. Si no pone una distancia, realmente todos se van a amontonar al arca y el que está atrás ya no va a ver el arca, va a ver tu espalda. Entonces, por eso Dios dice, ¿sabes qué? El arca 1 kilómetro adelante para que ustedes puedan caminar y no se estorben y puedan ver el arca, porque esa es la orden, ver el arca, no ir con la masa. Y yo creo que me habla de que en la vida en el Espíritu, número 1, tengo que respetar al Señor. Es decir, es el arca de Dios. ¿Has oído la frase, el de arriba y yo nos llevamos bien? ¿El de arriba? Es el Señor de toda la tierra, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el todopoderoso. O sea, tiene muchos títulos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El de arriba no es un título de Dios. Y creo que no puedes entrar a caminar en el Espíritu si no entiendes bien quién es el Señor. Y que hay un respeto que tienes que tener. Hay 1 kilómetro de distancia entre Él y tú. Eclesiastés dice, aguas, Él está en el cielo, tú estás en la tierra. Hay una gran diferencia entre Él y tú. Como dice Jesús Adrián Romero, no es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación entre Él y yo. Y creo que la vida en el Espíritu tiene que llevar esa carga. Y alguien dirá, ¿no te estás haciendo religioso? No. Estoy reconociendo quién es Él. ¿Sabes qué? Él es mi mejor amigo. Pero es el Señor de toda la tierra. Mi papá terrenal, físicamente mi papá, es un gran amigo mío. Tengo mucha confianza con él. Pero ¿sabes qué? Es mi papá. Y le tengo el respeto que tiene que tenerse un papá. ¿Cuánto más al Señor de toda la tierra, al Padre eterno? Creo que me habla de que necesito para caminar en el Espíritu tener la perspectiva correcta.
Y también me habla de un aspecto bien importante. Si estás caminando en el Espíritu, tienes que dejar que se vea el arca. Si te apegas demasiado, ¿sabes qué? Van a ver tu espalda. Vas a ser tú el protagonista y no quieres robarle la gloria a Dios. Caminar en el Espíritu significa dejar el espacio para que Dios haga su obra, que Él se glorifique. Entonces, número 1, buscarlo de mañana. Número 2, no perder de vista el arca. Número 3, salir, ir en pos de ella, abandonar donde estoy, caminar hacia allá, seguir el arca, no la tierra prometida, sino el arca. Número 4, mantener la distancia, el respeto correcto al Dios de los cielos. Número 5, dice el versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Sabes cuál es el número 5? Santifícate. Santifica. Santificarte no es una cuestión espiritual así, o ser un mocho como se conoce. Eso no es santificarte. Santificarte es apartarte. Apartar tu corazón de todo, apartarlo para Dios. Apartarlo para Él. Yo soy suyo. Los elementos del templo y los elementos en el tabernáculo, todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo para adoración del Señor. La bandeja donde estaban los panes de la proposición, el candelabro, todas esas cosas eran santificadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que eran especiales? No eran especiales en sí. El hecho de que eran solo para el servicio del Señor era lo que los hacía santos. Es decir, si tú tenías una cuchara santificada, no era para comer la sopa, era para el servicio del Señor. Lo mismo, cuando yo santifico mi vida, no es que ahora soy de una manera especial. No, sigo siendo exactamente igual. Nada más que ahora el uso que le doy a mis miembros, el uso que le doy a todo lo que soy, a mi vida, es para el Señor. Eso es santificarse. Y me encanta, porque dice, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas. No dice santifícate para que Dios haga maravillas, porque no puedes comprar las maravillas de Dios. No puedes hacer las cosas para que Dios haga. Dios es grande. ¿Con qué podrías negociar con Él? Pero en cambio, cuando sabes lo que Él hizo y lo que Él va a hacer, entonces en respuesta tú dices, Señor, voy a santificarme para agradarte porque sé lo que tú vas a hacer. Y eso es lo que está diciéndoles Josué, santifícate. No para que Dios haga, sino porque Dios va a hacer. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención también de esto? Están a punto de cruzar el río. Probablemente nadie sabe cómo le vamos a hacer. No sé, pero Josué dijo que hay que levantarse, que hay que ir en pos del arca. Pero parece que va a dar instrucciones. A lo mejor nos va a enseñar a nadar. A lo mejor nos va a decir, hay unos troncos ahí y hay que construir barcas. O a lo mejor ¿cuál será la estrategia para cruzar el Jordán? Santifíquense. No dijo, afinen la puntería de sus arcos, fíjense que estén bien amarradas. No tiene nada que ver eso. Esto se trata de la gloria de Dios. Él va a cruzarnos, Él nos va a dar la tierra, Él va a ganar las batallas, Él va a hacer todo lo demás. Tú santifícate. Y tantas veces nosotros perdemos esa perspectiva y queremos prepararnos en una serie de cosas que tengo que estudiar la Biblia para poder no sé qué. Ok, santifícate primero. Dios te enseñará la palabra. Primero santifícate. Muchas veces decimos, Señor, dame de tu espíritu. Y Dios te tendría que decir, ok, vacíate de pecado. No es que no quiero darte, es que estás lleno de pecado y no cabe el espíritu. Es como un vaso lleno de piedras. Si le pones agua, cabe cierta cantidad. Si quitas las piedras, puedes llenarlo de agua. Santifícate. La vida en el espíritu es una vida de santidad. Y una vez más, no estoy hablando de esta pseudo
santificación, de no me toquen y que no sé qué. ¿Sabes qué? Esas son payasadas. Darle la gloria a Dios paso a paso, eso es santificarte. Eso es santificarte. Caminar delante de Dios, presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, como le dijo Pablo a Timoteo. Versículo 7. Entonces, buscarlo de mañana, no perder de vista el arca, ir en pos de ella, mantener una distancia, santificarme. Verso 7. Fíjate, esta es buenísima. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Y yo creo, Josué, ¡órale! Entonces voy a ser famoso y voy a ser... ¿Me vas a engrandecer? ¡Qué increíble! No, espérate, déjame terminar. Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El engrandecimiento de Dios no es para que tú seas grande, es para que todos vean que Dios está contigo. Se trata de Él. Todo se trata de Él. Dios te levanta para que Él sea notorio. Y a veces no te levanta de maneras agradables, pero te levanta y te exalta. Jesucristo dijo que Él sería levantado y sería glorificado cuando Él sea levantado. ¿Fue agradable? No, fue en la cruz. Pedro y Juan fueron apresados, llevaron al concilio, azotados, los interrogaron y les dijeron, ¿sabes qué? Son hombres sin letras y del vulgo, pero se nota que están con Jesús, o sea, se nota que huelen a Jesús, hablan como Jesús, caminan como Jesús, tienen los mismos, se parecen a Jesús. Y Dios los exaltó haciéndolos azotar. Y muchas veces Dios te va a tomar para eso. Y el Espíritu Santo sirve para eso, para que cuando tú camines, tu vida huela este olor a Cristo del que Pablo habla, llevando este olor de vida para los que se salvan. Y la gente va a decir, ok, mira, no sé quién eres, pero de que se nota, se nota. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Levantarnos para que Él sea glorificado, para que se note que Él está con nosotros, no para que yo sea la figura, la gran atención. Verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Entonces, la orden es, Josué les da la orden a los sacerdotes: tomen el arca y cuando entren al agua se van a quedar ahí parados. Y luego se da la vuelta Josué al pueblo. Esto de los sacerdotes en el medio del río Jordán y todo eso lo veremos la próxima semana, porque en Josué capítulo 4 lo que hace es como un zoom a la historia. Josué capítulo 3 es como una visión global, y luego en el capítulo 4 hace como un pequeño acercamiento a un momento en el cruce. Muchas personas dicen, ¿por qué están narrados dos cruces del río? Bueno, el primero es como una visión general, Josué capítulo 3, y Josué capítulo 4 es como un acercamiento para contarnos ciertos detalles. Así que esto de los sacerdotes lo veremos la próxima semana. Pero Josué le dice en el versículo 9 al pueblo: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Sabes qué? Para ser lleno del Espíritu, tienes que hacer esas dos cosas: acercarte a Él y escuchar las palabras de Él. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Y si bien en el versículo 7 dijimos que Dios está engrandeciendo a Josué para que vean que Él está con Josué, en el versículo 9 Dios está poniendo en Josué sus palabras para enseñarle al pueblo. Y eso sucede también en tu vida cuando eres lleno del Espíritu Santo.
tu vida, tu forma de caminar cambia y todos dicen, pues se nota que está con Cristo. Y luego vas a poder decirles, acérquense, les voy a decir las palabras de Dios y vas a poder entregar la palabra del Señor. Verso 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jereseo, al amorreo, al jebuseo. Y les da una garantía. En esto ustedes van a saber que Dios va a echar a todos los eos feos delante de ustedes. Y aquí les va a dar cuál va a ser la garantía. Verso 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, eso también lo haremos la próxima semana. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aquí Josué lo que le dice, esta es la garantía de que Dios nos va a entregar toda la tierra prometida. Cuando los sacerdotes tomen el arca y entren al río Jordán, el río Jordán se va a abrir. Y tú dices, me recuerda a algo. Como que déjà vu. Esta escena me recuerda a algo. ¿A qué? Al cruce, a la salida de Egipto por el mar. Es lo mismo prácticamente. Tiene sus diferencias, pero prácticamente es lo mismo. ¿Sabes qué? Yo creo que Josué estuvo meditando, como le dijeron en el capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Estuvo meditando, y Dios en su palabra le mostró que lo que hizo en el mar iba a hacer en el río Jordán. Y me encanta porque lo que Dios hace es eso. ¿Sabes cuál es la garantía que Dios nos da a ti y a mí de que Él va a cumplir? Nos dio su palabra. Y tú dime si no es cierto que en tu vida has visto cómo cada una de estas cosas se han ido cumpliendo. Y de pronto te encuentras viviendo en el capítulo 4 del libro de Daniel. Y luego te encuentras viviendo en el capítulo 3 del libro de Hechos. Y ahí estás, ¿no? Y realmente tú estás leyendo y dices, oh, está hablando de mí la palabra. Y estoy viendo esto y empiezas a ver cómo Dios cumple su palabra en tu vida. De acuerdo a tus circunstancias y de acuerdo a tu entorno, pero es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él va cumpliendo sus promesas en ti. Y de la misma manera Josué dice, ¿saben qué? Lo que pasó, lo estuve estudiando, lo estuve meditando, y Dios dice, lo va a usar ahora. Es lo mismo, es una repetición, entre comillas, de lo que hizo, pero ahora de una manera ligeramente distinta, adaptada a lo que ellos están viviendo. Pero ¿de dónde salió eso? De la palabra. Él estuvo meditando y Dios le habló y Dios le mostró. La confianza está en lo que Dios dijo en su palabra, lo que Él hizo. Eso es lo importante, lo que Él escribió, lo que Él dejó escrito. Verso 14. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Literalmente lo que está diciendo ahí el escritor es que el río se había rebalsado de su cauce, había demasiada agua y en esta época pues rebalsaba por todas partes, o sea, había un gran caudal. Verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al otro lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y ahí están. Ahora imagínate esta escena. Están los sacerdotes llevando el arca y van a meterse al río Jordán. Y el escritor nos dice, y el río Jordán estaba rebalsando por todas partes. Entonces empiezan a meterse y dice que Dios
cortó el agua, por decirlo de alguna manera, cerró el agua bien lejos de la ciudad de Adán. ¿Sabes qué? Eso está aproximadamente a 50 kilómetros de donde están ellos. O sea, ellos no están viendo lo que Dios está haciendo. Y los sacerdotes tienen que dar este paso de fe. No es igual que en el Mar Rojo. En el Mar Rojo Dios abrió el agua y luego ellos pasaron. Aquí Dios dice, bueno, eso fue antes. Ustedes ya tienen 40 años de experiencia, ahora lo vamos a hacer distinto. Ustedes entren y yo voy a cortar el agua. Y a veces Dios nos dice eso y tú y yo le decimos, no Señor, mejor corta el agua y ya luego cuando esté seco yo me meto. Y Dios dice, no, confía en mí. Pero Señor, bueno, pues ahí va, ¿no? Y estamos como Kiko, ¿no? Sí, o como el chavo, sí me atrevo. Y estamos tratando de convencerle a Dios de que nos convenza. Y lo que queremos es que Dios nos diga, ándale, pues mira, está bien, ya, te voy a apartar. Y luego, y entonces Él es un siervo nuestro y Él nos está rogando de que hagamos su voluntad, que es buena para nosotros. Cuando lo que Dios dice es bien sencillo, métete, confía. Dar un paso de fe no es arriesgarte, porque muchas veces pensemos, me voy a arriesgar, voy a dar un paso de fe. No. Dios había dado una orden. Y cumplir una orden del Señor es lo menos riesgoso que puedes hacer. Es muy distinto. Arriésgate no cumpliendo y ahí a ver qué te enfrentas. Pero cumplir una orden del Señor no es arriesgarte. Por eso dar un paso de fe no es tomar un riesgo, es tomar una certeza. Escuchar lo que Él dijo aunque no lo vean. Dios cerró las aguas 50 kilómetros río arriba. Ellos no vieron cuando se cerraron las aguas y se empezaron a amontonar allá. Porque se empezaron a amontonar y mientras tanto siguió toda el agua que de a partir de ahí siguió fluyendo hasta que llegaron donde ellos estaban y entonces ahí vieron que dejó de... Pero cuando ellos pasaron todavía estaba corriendo el agua aunque Dios ya había cortado la fuente. Y Dios es así. Muchas veces en nuestras vidas, Él ya cortó la fuente y te dice, dale, no me animo, dale, confía en mí. Es que, ¿y sabes qué? Dale. Cuando Dios ya te dio una instrucción, no lo pienses más, dale. Él ya cortó, no te vas a ahogar, para nada. La vida en el Espíritu también representa tomar pasos de fe, que permíteme recordarlo, no es tomar riesgos, sino soltar riesgos. Y ahí están ellos, y dice el verso 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entraron los sacerdotes que llevaban el arca y de pronto el agua estaba como hasta la rodilla, fue bajando hasta que se secó todo y empezó a pasar el pueblo. ¿Cuánto tiempo tardan en pasar 2,5 millones, 3 millones de personas? Todo el río. ¿Sabes qué? La vida en el Espíritu también implica trabajo físico, pesado muchas veces. Porque ahí están los sacerdotes parados en medio, agarrando el arca que era de oro y de madera, o sea, pesaba, y ahí están, ya como que se cansa una pierna, va la otra, no importa, pero aquí no me muevo, y siguen pasando. La vida en el Espíritu también implica lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Así que os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos, no solamente vuestras buenas intenciones, porque muchas veces la gente dice, no, ahora sí quiero servir al Señor. Órale, está bien. ¿Pero de cuándo? Ahora sí. Bien. ¿Pero y cuándo? No, pero yo quiero servirle desde mi casa tomando mi café y haciendo esto. Ok, está bien. Pero Pablo dice, presenta tu cuerpo
como un sacrificio vivo. Un sacrificio no era para así hacerle al corderito, no, meterle el cuchillo, lo degollaban, luego que se desangraba, le sacaban la grasa, se lo dividían en partes y órale, al fuego, a que se queme por completo. Pero para poder hacer eso, dice Pablo, tienes que conocer las misericordias de Dios. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjame cerrar esto. Dice el verso 15 que el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El que desciende el río Jordán. ¿Sabes qué? Jesucristo dijo, el tiempo de la siega ha llegado, los campos están blancos, ya está. Y el Espíritu Santo, cuando es el tiempo de la siega, también se desborda, porque ya es el tiempo de la siega, ya es el tiempo de caminar. Hoy día tú tienes esta invitación. Tú tienes la invitación a despertarte, a buscarlo de mañana, a no perder de vista a Jesucristo, a ir en pos de Él, a caminar en una distancia, a un respeto, a caminar en santificación, a dejar que Él te levante de acuerdo a su propósito y para su gloria, para que Él se muestre que está contigo, a que Él ponga sus palabras en tu boca y Él una tu lengua a tu espíritu para que hables la palabra de Dios. Y a que vivas de acuerdo a la palabra, confiando en lo que está escrito, a lo que Él ha dicho. Y a que pongas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí está la invitación. Estamos en el tiempo de la siega y el Espíritu Santo está listo para desbordarse por todos lados. Pero Dios es un caballero. Y es solo para el que lo quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, no es para todos. Es para el que quiere. Para el que quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y el Espíritu Santo va a fluir. Y vas a ser ese testigo que yo sé que tú quieres ser. Porque quieres agradar a Dios. Ninguno de nosotros, así como el pueblo de Israel, ninguno salió de Egipto por sus méritos. Nadie nadó en el mar. Fue un milagro, la gracia de Dios. Para cruzar el Jordán, nadie nadó el río Jordán. Fue un milagro, fue la gracia de Dios. No puedes hacer nada para merecer el Espíritu Santo. Lo tienes que recibir por fe, por la gracia de Dios. Y como nos lo enseñó nuestro mismo Señor Jesús. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre, que es bueno, le dará el Espíritu a quien se lo pida? Si lo pides, como vimos al principio, no es para hacer escándalos, no es para hacer show, no es para que vean qué tanto ruido haces, qué tan santo eres, qué tan lo que sea. Es para que puedas dar testimonio de la gloria de Dios en tu vida primeramente. Y si lo quieres, solo hay que pedirlo. Así que oramos, ¿les parece? Señor, te damos gracias porque tú has dejado tu Espíritu Santo disponible para nosotros. Nos has dado, Señor, este acceso a tu presencia misma a través de tu Espíritu. Señor, entendemos que por fe hemos sido salvos y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna, Señor, lo entendemos y lo creemos. Pero Padre, queremos ir un paso más allá. No solo queremos salir de Egipto, queremos entrar a la tierra que fluye leche y miel para glorificarte. Queremos caminar siguiendo el arca, siguiéndote a ti, Señor. La gran representación, el que ha dado a conocer al Padre. Toda la plenitud de la deidad está en ti, Señor. Queremos seguirte a ti, caminar en pos de ti, glorificarte en tu dignidad, con respeto,
con el respeto que tu dignidad merece. Y por eso, Padre, el día de hoy, esta noche, te rogamos, Señor, que tú derrames de tu Espíritu sobre nosotros, porque la siega, los campos están listos, Señor. Sabemos que tú vas a cosechar, con o sin nosotros. Solo queremos ser participantes, tener el privilegio y el honor de participar de la obra que tú estás haciendo. Aquí estamos, Señor. Te rogamos, Señor, danos de tu Espíritu Santo, abundantemente, Señor. Que como tú lo prometiste, sea estos ríos de agua viva que salten, Señor, para vida eterna, en abundancia, Señor. Que salten de nuestras vidas a otras vidas. Levántanos como tú quieras, Señor, para que todos vean que estás con nosotros, para que podamos dar testimonio de tu gloria, de tu amor, de tu nombre. Llénalos con tu Espíritu, Señor, te lo rogamos. Te pedimos, Señor, llénanos con tu Espíritu. Y por fe, Señor, sabemos que tú lo haces, porque tú lo dijiste, que tú eres bueno y tú le das el Espíritu a quien te lo pida. Hoy, Señor, te lo hemos pedido y lo recibimos por fe, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Si tú oraste y pediste que Dios te llenara del Espíritu, déjame decirte una cosa. Dios te llenó con su Espíritu. No tiene que ver con qué sentiste, tiene que ver con si lo crees. Si lo crees, el Espíritu Santo es poderoso para librarte del pecado con el que estás batallando. Es poderoso para hacerte caminar en santidad. Simplemente ya no necesitas volver a pecar. Pecar no es ya una obligación tuya. Es una opción. Como Daniel, proponte en tu corazón santificarte y no contaminarte. Propóntelo. El Espíritu Santo está para ayudarte, pero no para obligarte. Así que, si tú oraste, el Espíritu Santo está sobre ti. Si tú lo oraste con fe y lo crees, el Espíritu Santo está sobre ti. No importa lo que sientes, sino lo que crees. Si necesitas oración, aquí al frente está César, está Genaro y Pepe, y con gusto podemos estar orando por ti. Que Dios los bendiga.